Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Ya sabemos y ya sabéis que estamos en World of Warcraft. Estamos aquí en el vídeo, creo que ya es sexto, puede ser, o por ahí. Vale, que ya casi nos vamos a encontrar con nuestro amigo y enemigo Nefarian, que le tenemos por aquí a este Nefarian, ya sabéis. Y casi los tenemos en nivel 5, así que yo creo que va a ser este nuestro último vídeo. A ver qué tal se nos da machacando monstruos y malos malosos y la madre que los parió a todos. Un pequeño recordatorio de lo que hicimos en el vídeo anterior fue subir de nivel a nuestros héroes. Hubo un pequeño fallo, ¿vale? Porque me salté... Bueno, no llegué a terminar el turno 24, se me fue la pelota totalmente. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo único es que se avanza con una cartita de evento, que al final Nefarian no se movió. Eso, bueno, eso me va a venir bien porque está aquí solito. Está aquí solito y no voy a tener que hacer nada, pero la región está completamente cubierta. Ya veremos cómo nos lo montamos. Bueno, pues listo esto. Vamos a empezar nuestro turno 26 ya. El turno 26. Pues venga, vamos a enseñaros el turno 26 que trae cositas. Turno 26 por aquí. Pimba. Pues si os fijáis tenemos aquí una cartita de comercio. Cartita de comercio de color moradito. Las redonditas estas. Vale. Y tenemos por aquí Quebrador de Taran. Pues no nos vale para nada, porque es una maza. Vaya putada, pero está muy bien. Añade 4 dados rojos a tu reserva. A final de paso de reserva de dados. Puedes gastar X de energía para obtener repetir tirada más X, ¿vale? Este estaba muy bien, pero no nos vale para nada. Acordaros que nuestros bichos... El Tauren usa espadas y tal, pero mazas nada. Espadas y bastones. Y nuestra orca... Hostia, sí, mazas sí puede. Nuestra orca puede con mazas y bastones. Coño. Pues nos vamos a ir a comprarlo. Nos vamos a ir. ¿Qué valía? 19. Y este nivel 5. Bueno, pues aún así lo voy a dejar ahí en la reserva. Vale, pues venga, vamos a movernos y vamos a ir a una ciudad. Vamos a ir a una ciudad, aunque avancemos turnos, da igual, no pasa nada. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí, pues vamos a hacer 1 y 2, 1 y 2. Y ya tenemos nuestras dos acciones. Pues vamos a otra rondita, vamos a la 27. De hecho, no voy a cambiar el plano para que veáis, pero vamos, que es absurdo porque en el turno 27 no hay absolutamente nada. Bueno, pues vamos al turno 27, como estaba diciendo. Nos movemos uno, nos movemos otro y hacemos una acción de acciones, ¿vale? Acción de pueblo. La acción de pueblo. Acordaros, podemos comprar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar. Vale. Tenemos por aquí para comprar esta que me la va a quedar. Y esta que me la va a quedar también. Estas dos me las compro. Y esto no hay nada. Estas no me las compro. Ni harto vino. Nada. Estas ya no me interesan. Por aquí había algo. Esta estaba muy bien. Pero ya no nos hace falta nada de nada. Bueno, pues esta me las quito. Esta ya no las quiero. Y a ver, ¿qué vamos a comprar? Vamos a comprar este, que se lo voy a dar... ¿A quién se lo doy? Pues este se lo voy a dar... Repetir tirada más 1 nada más. Está muy bien porque me da más 2 de vida adicional. Me das 2 de vida adicional y no sé si dársela... Es que me da repetir tirada... Joder, no sé qué hacer, ¿eh? Estoy ahí... Pues a ver, venga, con 2 cojones. Esta se lo voy a dar al Tauren. Y me voy a quitar el ropaje que tiene y le voy a poner ese. Creo que podría poner cuero, ¿no? Sí, tela y cuero, vale. Y este maza que se lo voy a poner a nuestra amiga Orca. Pues venga, vamos a ir pagando cositas. 14, pues a ver, son 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, 13. Bueno, pues voy a tener que cambiar, ¿vale?
15 que damos por aquí. Y voy a coger 15 y uno por aquí que viene para el Tauren. Pues venga, esta se lo vamos a dar al Tauren. A ver si la puede equipar. Y vamos a vender, ya que estamos, vendemos. Ya que estamos, vendemos lo que no nos hace falta, ¿vale? Esto lo vamos a poner por aquí. Esto lo voy a vender y esto lo voy a vender. Voy a vender todo. Vale. Y después ya al final del turno, acordaros que es cuando nos podemos equipar. A ver, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar 7. Me va a dar 2. Así que son 9, 3 y 3, 6 y 3, 9, ¿vale? Lo tenemos por aquí. 9, vale. 9 para el Tauren. Y esto que se va al mercader. Vale. Perfecto. Y ahora vamos con la... Vamos con nuestra amiga Orca. Nuestra amiga Orca, que lo que va a hacer va a ser vender esto. Y esto en nuestro próximo turno, en el turno 28, se lo vamos a dar al Tauren, ¿vale? Tiempo al tiempo, ya iremos viendo, ya iremos viendo. Bueno, primero, vendemos esto, 17 que son 8. Creo que era al alza, si mal no recuerdo, ¿vale? 9, perdón. 3 y 3, 6 y 3, 9, ¿vale? 9 que le damos a nuestra amiga Orca, pero vamos a descontar de aquí. Los 9 que he recibido de la armadura, esta se la pongo al mercader. Lo pongo ahí. Así que me faltan 10 todavía para pagar. Pues son 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10 más. Pues mirad, lo tenemos por aquí, ¿vale? Más estos 9 de por aquí, de haber vendido la armadura. Y tenemos nuestra maza, que se la damos a nuestra señorita Orca. Bueno, pues a ver, vamos ya vamos al final del turno y vamos a empezar a equiparnos. Venga. Vale, pues... A ver, cogemos. A ver, tengo yo por aquí la mochila tirada. La mochila estaría aquí encima, ¿vale? Tenemos esto por aquí, que lo que hacemos es sustituir esto y le ponemos este otro. Este me quita... Lo malo es que repetir tirada... Ay, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, le ponemos por aquí para después venderlo y... ya está. Ya con nuestra amiga Orca ya la tenemos equipada, equipadísima. Está ahí para pegar buenas hostias, que es lo que tiene que hacer. Pues vamos con nuestro amigo Tauren. Pues aquí tenemos nuestro colega Tauren, que tenemos por aquí su mochila, ¿vale? Y le vamos a equipar con ropajes de Montaraz, que lo que vamos a hacer va a ser quitar esto de aquí, este de aquí, para vender. Y le vamos a poner este. Acordaros que aquí tiene una carta. A ver si soy capaz de quitarlo. Aquí tiene una carta que es añadida, ¿vale? Es añadida. Esta se queda aquí. Como es cuero, pues lo puedo utilizar, ¿vale? Venga, pues aquí tenemos este. Aquí tenemos ese. Y esto lo ponemos por aquí. Esto lo ponemos por allá. Y ya hemos terminado el turno. Pues vamos al turno 28. Como os comenté antes, turno 27 en el que estamos. Como veis, no hay nada, ni evento, ni cartita para el mercader, ni nada de nada. Pues vamos al turno 28, que tampoco hay nada de nada. Pues vamos a ello. En el turno anterior no he comprado ninguna carta de sus especialidades, de estas, ¿vale? No he comprado nada. Tampoco estoy interesado de momento. De momento, más adelante ya iremos viendo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una acción de personaje que se llama... que es para poder comerciar entre personajes, valga la redundancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser dar que la Orca le va a dar el arco y el gladio al Tauren. Y el Tauren lo que va a hacer para compensar esas dos cartas, le va a dar la carta esta de ropaje tal para que la pueda vender la Orca, ¿vale? Y con esto ya tenemos apañado todo el tema. Con esto ya hemos hecho solo un turno. Bueno, pues no nos lo podemos equipar todavía. Entonces en este turno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a mover, ¿vale? Nos vamos a mover. ¿Y para dónde nos movemos? Yo creo que vamos a ir ya a enfrentarnos a bichos independientes y demás. Yo creo que sí, vamos a ir a ello. Y vamos a empezar a movernos por aquí para ir ya a
a por Nefarian. Yo creo que subimos ya los suficientes niveles matando a estos dos como para ir a por Nefarian. Bueno, vamos a probar a ver. Pues venga, con el último token de turno que nos queda, pues nos movemos uno, nos movemos otro y ya estamos al final del turno. Vamos a hacer que el Tauren se equipe puta madre. Vamos a ello. Pues ya tenemos al Tauren que va a estar hecho un toro. Claro que sí. Va a estar hecho un torete. Vamos a equiparle el Gladio, que va a sustituir este por este de aquí, ¿vale? Este por este. Esperar un momento. Este me añade unos cuantos y este me dice que vista un 7 para añadir uno adicional. Hostia, pues es para pensárselo, ¿eh? A lo mejor este ni me interesa. El Gladio a lo mejor ni me interesa, tío. Este está claro que sí. Este lo voy a poner aquí. Me da 3 adicionales, aunque este me dice que aviste no sé qué, no sé cuánto, ni me compensa. Pero esto sí es para pensárselo. Porque este me dice que al final de la reserva de dados avista un 7. Avista un 7 para lanzar un dado rojo adicional. O sea, lanzaría... Coño. Es que... De verdad que es para pensárselo. Aunque con esto hago daño directo también. Y me da un escudito también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me lo voy a pensar. Me voy a quedar de momento con este, como estaba, ¿vale? Y me lo iré pensando a lo largo de lo que quede de partida. Y por lo menos ya tenemos ahí un arco con repetir tirada que nos va a venir de puta madre para el Tauren. Y vamos a empezar ya con el turno 29. Vamos a ello. Pues seguimos aquí. Vamos a el turno 29. ¿Y qué es lo que toca en este turno 29? Pues toca otra cartita para el mercader. Muy bien. Aquí tenemos Hueso Infernal. Directo. Nivel 5. Añade 4 dados. Hostias, esto está de puta madre. 4 dados azules y uno rojo a tu reserva de dados y dejaste más 2. 20. ¿Y cuánto tengo yo? 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cachis, 17. Sí, voy a llegar. Creo que lo voy a comprar. Me gusta más este. 4 dados. Son 4 dados y desgaste más 2. Es que me da desgaste más 2. El otro son 4 dados rojos. 4 dados rojos el que me da la maza. Pero este me viene muy bien la varita. Porque indigna directamente. Vale. Bueno, pues venga. Vamos a ir primero a lo que vamos. Que vamos a matar aquí a más bichos. Y vamos a darle candela y todo lo que tú quieras. Pues venga, primer movimiento, venimos aquí, y primer movimiento, venimos allí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, como veis tenemos a uno verde, ¿vale? Y tenemos uno azul que es el de independiente y este es el de misión. Ese es el misión gris, yo creo, ¿no? Sí, es de misión gris, con lo cual solamente vamos a recibir uno de experiencia, no vamos a recibir nada más. Uno de experiencia en cada uno de nuestros héroes. Y por la muerte de este no nos van a dar nada. Pero bueno... entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que pegar siempre al independiente, ¿vale? Es como nos dicen las reglas y punto. Pues bueno, vamos a coger daditos y vamos a ello. Vale, hay una cosa que no he hecho, que ahora lo digo, que me ha faltado nuestro amigo Tauren darle 2 de energía que viene adicional por ropajes de Montaraz, ¿vale? Ya se lo voy a poner, luego lo vemos. Bueno, a lo que vamos. Furia sangrienta, desgaste más 1. Bueno, pues aquí añadimos un dadito rojo, 2 daditos verdes por el tótem, que lo tengo por aquí. Ahora dice esto al final de repetir tirada. Puedes retirar un 5 más para colocar una ficha de impacto en la caja de defensa, 5 más de dado verde. Voy a utilizar... Creo que voy a utilizar esto. Voy a utilizar el rayo relampagueante. Así colocamos un dado azul. 4 dados rojos del martillo o la maza. ¿Vale? De la maza por aquí. Y golpe de hielo que... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo, no vaya a ser que se nos joda el tema. Venga, 3 de energía. 1, 2 y 3. Vale, he gastado 4 de energía.
Son 2 dadetes azules, 2 dados verdes y un dado verde ahora por el ropaje. Lo tenemos por aquí. Y ahora un dadito rojo añade un dado adicional por el talento. Y ahora al final el paso a repetir tiradas no nos toca y añade 2 dados azules a tu reserva de dados. Si has utilizado relámpago, patatín, patatán, repetir tiradas más 2. Pues venga, vamos con la torre de dados. Pues ya estando aquí con nuestra torre de dados, voy a coger los bichos y vamos a tirarlos. A ver, que son muchos, se me caen de las manos. Y todo. Vamos a ver. Vale. Oye, yo he tirado los dados y no sé ni cómo es el tema de impactar. Dame un segundo que no lo he mostrado, se me ha ido la pinza. Bueno, pues tenemos por aquí al Nol, ¿vale? Que es este de aquí. Tiene amenaza 5, con lo cual los 5 son impactos, ataque 4 y salud 3. 4, perdón. El personaje activo debe perder 1 de salud por cada 1 rojo o azul que salga. No ha salido ningún 1. Y ahora el necrófago dice que los personajes no pueden repetir tirada de dados utilizando su valor de repetir tirada. Perfecto, pues no podemos repetir tiradas. Así que me quedo como estoy. Pues qué bien. Pues vamos a ello. A ver qué pasa. Bueno, pues aquí en la cajita de daño vamos a ir poniendo primero 1 de desgaste, que no se me olvide, ¿vale? Y ahora hemos dicho que para impactar... a ver, espera, no, lo he hecho mal. Darme un momento, que creo que primero hay que impactar al independiente. Primero es al independiente. Primero se ataca al independiente y después al otro. Darme un segundo que tengo que revisarlo, que no me acuerdo. Vale, efectivamente. Primero hay que atacar a este antes de desafiar al personaje de misión. Con lo cual puedo hacer repetir tirada. Dame un segundo. Pues ya estando por aquí, vamos a hacer repetir tiradas. ¿Qué vamos a repetir? No sé si se ve por ahí más o menos bien. Más o menos. Vale. Pues vamos a repetir tiradas. Tengo para repetir... espera, ¿cuánto tenía este de amenaza? Este era amenaza 5, vale. 5. Pues a ver, vamos a ir apartando. Este es un impacto. Este es otro impacto. A ver cuántos más hay. Este es otro impacto. Por aquí tenemos más. Este es un 7. Este es un 8. Este es otro. Este es otro. Este es otro. Y ya está. Vale. Vale, pues... A ver, ¿cuántos tengo? A ver, primero. Al final del paso a repetir tirada. Vale, al final del paso a repetir tirada. Algo que me venga por aquí. Puedes avistar un 5 más para poner una fecha en... Vale, eso luego lo hago. Algo más por aquí al final del paso a repetir tirada. Vale, pues venga. ¿Cuántos tengo? Tengo para repetir 2, 4, 5 y 6. Tengo para 6. Pues ya está, venga. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, pues estos. Son 3. Me falta uno. Este. Venga, pues este le retiro. Le dejo por ahí. Vale, pues aquí tenemos. A ver, ¿cuántos impactos? Este es un impacto. Este no. Ese tampoco. Ese tampoco. Este son 4. Y este es un 5, que este impacta. Bueno, a ver, al final paso de repetir tirada. Cambia un dado rojo o azul por un 8. Pues voy a cambiar, me da igual uno que otro. Venga, este mismo. Este es un 8. Bueno, y ahora transforma un 4 azul o rojo en un 5. Pues vamos a usar este para cambiarlo a un 5. No sé dónde está el 5. El 5. A un 5. Y yo creo que ya. Vale, pues nos vamos a comer un daño. Se lo voy a quitar ya, ¿vale? Un daño. Se lo quito a nuestra amiga Orca. Acordaros que recibe un daño por su habilidad, que dice aquí que el personaje activo debe perder 1 salud por cada resultado de 1 rojo o azul al final de repetir tiradas, ¿vale? Y yo creo que con esto ya hemos terminado. Venga, vamos a la caja de impacto.
Bueno, como habíamos dicho antes, uno de desgaste que viene ahí. Vamos a poner los azules primero, venga. 1, 2, 3 y 4. 4 azulitos, así que 4 impactos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ahora, dados rojos que vienen por aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues 5 que vienen por ahí también. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora son 4 daditos verdes que vienen por aquí de escuditos. Vale. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Y ahora con nuestro amigo Tauren. Vamos con nuestro amigo Tauren. Este ya me la paso un poco por el forrete. Vale. Venga, vamos a ello. Bueno, he metido también a nuestro amigo Tauren en la lucha contra el enemigo independiente porque está obligado. Acordaros que está obligado. Vale. Miniatura independiente, estás obligado a enfrentarte a él. Sea quien sea, ¿vale? Entonces, dadete rojo que viene por ahí. Venga, voy a cogerlo de la reserva de antes. Dadete rojo que viene por aquí. Repetir tirada, nada. Vamos con el oso que tiene un dadito rojo también. Eso es magia que no voy a utilizar. 3 dadetes azules por el arco. Y ahora 3 dadetes rojos por la espada. Por la espada. 1, 2 y 3. Es que me faltan dados al final, ya verás tú. 3 dadetes rojos por la espada. Y ahora este no lo voy a usar, con lo cual nada. 3 dadetes verdes por los ropajes de Montaraz. Vale. Y ahora aquí 2 dadetes verdes por el talento. Y ahora aquí dice... cuando utilices picadura, bueno, esto no podemos usar, ¿vale? Porque no hemos usado magias. Y ahora, al comienzo del paso de reserva de dados, en lugar de utilizar dos dados azules, cualesquiera de tu reserva de dados, colócalos uno con un 7 y otro con un 8. Vale, pues ahí tendremos uno con un 7 y otro con un 8. Y yo creo que ya no tengo nada más. Vale, pues venga, vamos a traer de dados y vamos a ver qué nos sale. Bueno, pues ya estamos aquí con la torre de dados. Vamos a lanzar. Tengo que lanzarlo con las dos manos porque es que mis manos son muy pequeñas, ¿vale? Entonces no me da. A ver, que aparto esto un poco. A ver, tenemos por aquí un impacto. Acordaros que los 5 son impactos, ¿vale? Bueno, eso viene por aquí, esto viene por allá. He tirado estos dos dados y no sé por qué, si uno es un 7 y otro es un 8, macho. Es que se me va la pinza, tío. Se me va la perola. Vale, pues uno es un 7, otro es un 8. Este se queda aquí en un 7. Este era un 2, ¿eh? Este no era un impacto. Este viene por aquí fuera. Este es un 1. Este sí es un impacto. Este es otro impacto. Y estos dos no. Vale, pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice que ha visto un dado... Un dado con 7 o más. ¿Qué tenemos? 7 o más. Para añadir un dado rojo adicional. Pues vale, pues añadimos un dado rojo adicional. Esto es por la espada mortal. Y yo creo que ya no tenemos nada más. Ya no tenemos más. Pues nada, pues listo. A ver, aquí dice que ha visto un 7 o más para lanzar un dado verde adicional. Pues tenemos aquí que es por el... esperad que os lo muestro, que este no lo habíamos visto todavía, ¿vale? Es por el casco. Y repetir tirada más 1. Este lo tenía tapado. Al final del paso de reserva de dados, ha visto un 7 o más para lanzar uno adicional. Pues vale, pues venga. Pues lanzamos uno adicional también. Lanzamos uno adicional. Vale, ahora ¿cuánto tengo de repetir tirada? Estos dos son adicionales. Tengo para repetir tirada 1, 2, 3. Tengo 3. Tengo 3 nada más. Vale, pues 1, 2 y 3. Está, toma por culo. Vale, esto me los quito. Y venimos por aquí y lanzamos estos 3. Y nos comemos 2 impactos. Nos comemos, sí, literalmente. Venga, 7 por aquí. Y 2 de daño que nos comemos. Vale, pues 1 y 2 que le quito al Tauren, ¿vale?
el Tauren. 2 de daño. Se queda en 8. Y nuestro amigo Orca, que le había pegado, se queda en... ¿En cuánto se queda? En 6. Se queda en 6. Bueno. Vale, pues esto lo retiro y vamos a la cajita de daño. Vamos a ello. En esta ocasión el Tauren no puede utilizar desgaste porque no hemos utilizado magia. Así que naranja de la China. Venga, ponemos por aquí los impactos directos. Pues son 3, 1, 2 y 3. ¿Qué viene por aquí? 3. Ahora escuditos, vale. 2 y 3. Pues 1, 2 y 3. Que tengo por aquí. 1, 2 y 3. Y ahora dados rojos, pues que son 4. Vale. 1, 2, 3 y 4. Yo tengo por aquí 1, 2, 3 y 4. Vale, pues hora de hacer pupa. A ver, voy a retirar los dados, ¿vale? Para que no moleste. ¿Y quién empieza? Pues da igual que no empiece. Empezamos nosotros a hacer daño. Hacemos daño primero con daño a distancia, que son los dados azules. 2, 4, 6 y 7. El bicho ha muerto. Y el bicho ha muerto. Acordaros que tiene 4 de salud, así que se va a tomar por culo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se va a tomar por culo? Pues todo este daño se descarta, ya no vale para nada, ¿vale? Aunque él nos pegue, nos daría absolutamente igual, porque hace 5 de daño y tengo aquí 20-14, ¿vale? Entonces esto se descarta todo porque ya no nos haría falta, porque lo hemos matado en la primera fase. Lo hemos matado en la primera fase, muy bien. Pues este que se va a su puñetera casa. Vale. Pues vamos a continuar ahora matando al necrófago ese. El necrófago, acordaros, que lo tenemos por aquí. Necrófago, le tenemos por aquí, ¿vale? Es verde, así que amenaza 6. Hostias, solo se le puede impactar con 6 o más. Vale, ataque 3, no es muy caca. Y salud 2, vale. El inconveniente de este es que repetir tiradas, nada, vale. No se puede repetir tiradas. Pues venga, vamos a coger, aquí no voy a gastar magias. Energía, quiero decir. Un dado rojo por aquí. 2 dados verdes por allá. 4 dados rojos de la maza. A ver que quito eso por ahí. 4 dados rojos de la maza. Un dadete verde por el ropaje. Y ahora por el talento. A ver. Dame un segundo. Que coloque por aquí. Ahora un dado rojo por el talento este. Final de paso a repetir tirada nada. Añade 2 de reserva, 2 azules a tu reserva de dados. Y con esto ya apañamos. Pues venga, vamos a la torre de dados. Pues vamos a ello, venga. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Creo que impactaban con 6. Creo que impactaban con 6, ¿verdad? Vamos a volverlo a ver. Amenaza 6. Amenaza 6. Vale, pues solo los 6 se impactan. 1 impacto, 2 impactos, 3 impactos, 4, 5, 6. Vale. Todos estos impactan. Esto vamos a dejarlo por aquí. Estos son 4, un 3, este es un 5 y este son 5. Vale, y ahora pone por aquí. Transforma un 4. Vale, al final le paso a repetir tirada. Vale, pues vamos a repetir tiradas. Que tengo para repetir todo. Todas las tiradas sin problema. Todas las tiradas sin problema. Pues vale, venga, que tengo ahí para repetir 6 por lo menos. Vale. Pues tenemos por aquí otro impacto y estos no son impactos. Y ahora pone por aquí. Transforma un 4 más en un 5. Vale, pues me da absolutamente igual porque el impacto es a partir de 6. Y cambia un dado rojo. Al final le paso a repetir tirada. Cambia un dado rojo por un 8. Un dado rojo o azul, ¿vale? Os lo dejo por aquí para que lo veáis. El talento que teníamos. Golpes atronadores. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar... Vamos a cambiarle... Vamos a cambiar este por un 8, ¿no? Sí, por un 8. Vale. Y yo creo que con esto ya está. Este de aquí se pierde. Sí, porque ya no tengo más. Muy bien. Pues venga, vamos a la caja de impacto. Pues estando en la cajita de impacto, añadimos 1 de desgaste, que no se nos olvide. 2 impactos que vienen por aquí.
Y ahora vamos a poner esto por aquí, esto por allá, esto por el otro lado, esto por el otro lado y esto por aquí. 5 dados rojos, así que son 5 impactos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora 3 dadetes verdes, que son esto de aquí. Vale. Pues ahí lo tenemos apañado. Venga, vamos con nuestro amigo Tauren. Permitirme que me he dado cuenta de una cosa, ¿vale? Que he hecho una acción de desafío cuando ya había utilizado las 2 acciones posibles de nuestros héroes. Se me ha ido la pelota, ¿vale? Tenía que haber finalizado el turno 29 y es lo que voy a hacer. Voy a poner lo que estamos en el turno 30 ya. No implica absolutamente nada, porque el turno 30 no tiene ni evento, ni tiene para mercader, ni nada. Con lo cual no ha pasado nada. Simplemente estamos en el turno 30 y en teoría el turno 31 debería ser el final. Pero como estamos jugando en solitario y aparte en las propias reglas te permiten continuar hasta que mates al malo maloso, ¿vale? Bueno, dicho esta aclaración, perdonadme por el fallo de esto, ¿vale? Hemos usado un token para... Voy a dejarlo ya aquí puesto, ¿vale? Para que sepamos que nos queda solo una acción más en cuanto terminemos de matar a este. Esta acción la estoy utilizando ahora, porque es ataque en grupo el Tauren con la horca para matar al bicho. Espero que haya quedado claro, ¿vale? Bueno, lo dicho, venimos por aquí, rojo. Rojo por ahí, el oso por allá. 3 dados azules por el arco. 3 dados rojos por la espada mortal. Magia sigo sin utilizarlas, ¿vale? Y 3 dadetes verdes por los ropajes. Vale, talentos. 2 dados rojos. 2 dados verdes, perdón. Por el primer talento. Como no he usado picadura ni nada, no puedo usar desgaste. Y aquí tenemos que cuando tú... A ver, al comienzo de tu paso de reserva de dados, en lugar de lanzar 2 dados azules, coloca un 7 y un 8, que es lo que voy a hacer. Mira, 7 y 8. Y así me los quito y lo voy a dejar por ahí. Así no se me olvida. De hecho, lo voy a poner ya en la cajita de impacto. Bueno, pues venga, vamos a la torre de dados. Bueno, pues lanzamos los dados. Bueno. A ver, impactos acordados de 6 o más. Impacto e impacto. Y otro impacto por aquí. A ver, ¿qué me dice por aquí que puedo hacer? ¿Avistar algo? No tengo, ¿no? Se avista un 7 o más para lanzar un dado verde adicional. 7 o más, sí, mira, tengo aquí un 7 o más. Pero no puedo relanzar. Al final de la reserva de dados. Vale. Estamos en la reserva de dados, no de lanzar dados. Así que puedo lanzar ese dado verde adicional, que lo voy a hacer aquí. Y ya está. No puedo hacer nada más porque... Un 2. Vale. Como si no hubiese hecho nada. Perdón. Bueno. Lo dicho. Esto los quito porque no valen para nada. Como no puedo volver a lanzar dados, no hacemos nada. Vamos a la cajita de daño. El necrófago será muy débil, pero es muy cabrón, ¿eh? Para no permitirme tirar otra vez dados, la madre del cordero. Bueno, venga. Tenemos por aquí 2 verdes. Vamos a poner un dadito rojo que viene por aquí. Y esto es lo que habíamos puesto antes, ¿vale? 3 impactos que vienen por aquí. 1, 2 y 3. Muy bien. Pues no hace falta hacer nada, porque tiene 2 de vida, acordaros, tenía 2 de vida, ¿vale? 2 de salud. Pues a tomar por culo bicicleta. El tío se nos muere, y nos da nada más que uno de experiencia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo tenemos por aquí. Nos da 6 de oro, que serían 3 para la horca y 3 para nuestro amigo Tauren. Por aquí. Y 5 de experiencia, que en realidad nos daría, pues yo creo que nos da, a uno le da 2 y a otro le da 1. Porque habría que restar la experiencia que, o sea, serían 4 menos 1, 3. Efectivamente.
Efectivamente. Pues a ver, son, como están los dos en nivel 4, 4 menos 1, 3. Entonces, serían 2. Vamos a sumarle 1 y 2 y 1 para nuestra amiga Orca. Así el Tauren está más cerquita de conseguir el nivel 5 y no lo dejamos muy tirado. Bueno, pues vamos a coger cartita de misión nueva. Tenemos por aquí las cartitas de misión. Y tenemos molino destrozado. Coño, estos tienen pinta de ser súper duros. Recompensa 18 de oro, 5 de experiencia, 3 cuadraditos y 2 redondelitos o circulitos o como queréis llamarlo. Vale. Acordaros que metí la zarpa durante todo el juego, ¿vale? Y que sí, que lo dije en el anterior vídeo, se me fue la pelota por completo. Tú coges 3 y de los 3, ¿vale? Tienes que coger uno nada más, te quedas con uno, el resto se descartan. Y aquí pasa lo mismo, coges 2 y te quedas. Coges 2 y te quedas con uno. Y ya está, el otro se descartaría. Vale, estos son de nivel 5 ya. Pues vamos a ponerlo en su sitio y ahora mismo os lo enseño. Bueno, pues tenemos uno aquí y otro que está en la región blanca, allá donde Jesucristo perdió la sandalia. Y bueno, eso ya lo mostraré a medida que nos vayamos moviendo, ¿vale? Pero vamos, que queda por aquí al oeste de Azeroth, en Saolwaza donde la roca escondida. Bueno, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? No me voy a enfrentar a él de momento. De hecho, vamos a ir directamente a por una araña y demás que tenemos por aquí. Y yo creo que ya podemos enfrentarnos a este bicho. Bueno, vamos a verlo. A ver. Ya estamos al fin. Nos falta una cosa más por hacer, una acción más en este turno, que lo que voy a hacer va a ser descansar para recuperar energía. Como estamos en nivel 4, puedo recuperar 4 de energía para la orca, que nos va a venir Guay de Chachi, 1, 2, 3 y 4 de energía para nuestra amiga orca. Y no voy a recuperar la de salud de momento. Y nuestro amigo Tauren, que va a recuperar, pues creo que tenía 3, 6, 7, 8. No, él no usó nada. Vale, pues él puede recuperar los 2 de vida que perdió de este combate. Y ya está. Vale, pues venga, pues ya hemos finalizado el turno. No tengo nada que equipar, no tengo nada que hacer. Venimos al turno final. Sería turno 31. Vamos a dejarlo aquí. Os lo pongo ya directamente. No, porque este es el final, así que debería ser el turno 1. Bueno, deciros que cuando vayamos pasando por los diferentes turnos y veamos esto, hay que poner las cartas de este nivel, ¿vale? De este nivel del mercader. Estas ya no, porque estos son de los primeros niveles, eso ya no valen para nada. Muy bien, pues venga, pues vamos a seguir nuestras andanzas como Sancho Panza y Don Quijote. Pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo jodido. Lo veo jodido. Yo creo que podíamos intentar matar a ese y ya lo subo de nivel. Para lo que queda. Podrían subir 3 de nivel. Y después ya me vengo aquí. A ver, dame un segundo que no sé... a ver dónde he puesto esto. A ver, vamos a ver qué vida tiene ese jodido. Ese jodido tiene... Hostia. Pues es rojo, ¿no? Pues tiene 7 de amenaza, ataque 12 y salud 16. El personaje activo debe perder 2 de energía y 2 de salud por cada resultado de 1 azul y 1 rojo. Al final del paso y al final de cada paso de resolución retira 3 fichas de impacto al caja de daño. Hostis, no me va a compensar. Si me diera a lo mejor una recompensa de una carta única o algo de eso, de un objeto único, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero así arriesgarme sin más, yo creo que no. Lo veo difícil. Bueno, pues venga, vamos a meternos aquí y vamos a meternos aquí. Acordaros, está la arañita, ¿vale? De color azul, que es independiente. Así que tenemos que hacer con nuestro segundo turno, sí o sí, pegarle al bicho. Pues venga, vamos a darle candela. Vamos a darle candela. Pues asignamos dados. Un
un dadete rojo que viene por aquí. Dos dadetes verdes que vienen por allá. Este no hace nada. Esto no voy a usar. No voy a usar magias, ¿vale? Yo creo que no voy a usar magias. A ver, dame un segundo que no hemos visto. Porque no lo he enseñado, que se me ha ido la pelota. A ver, tenemos por aquí. Los personajes no pueden usar desgaste contra las arañas. Vale, pues aquí tenemos 5 de amenaza, 4 de ataque y 9 de salud. El personaje activo recibe una ficha de aturdido por cada 1 o 2 que saque. Perfecto. Vale, pues a ver, tenemos esto, 3 aquí, entonces yo creo que sí voy a usarlo. No sé si usarlo de verdad, no sé si usar la magia o aguantarme. ¿Cuánto tiene de salud este? ¿Me habéis dicho? Tiene 9 de salud. 9 de salud. Joder, pues tengo que verlo detenidamente. ¿Qué hacer? Pues esto por aquí. Yo voy colocando mientras tanto dados, ¿vale? Y otros 2 que vienen por aquí. Pues yo creo que me va a convenir, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, vamos a utilizar la magia. 3 para escudo de rayos. ¿Vale? Que así tengo por aquí. Escudo de rayos. 3, a ver, para impactar. Puedes retirar un 5 o más para impactar. Vale, pues yo creo que ese me compensa. Vale, pues viene por ahí y vamos a coger y vamos a ver, uno de energía que viene por aquí y vamos a poner aquí un dadete azul más y yo creo que con esto estamos apañados. Pues venga, vamos a la caja de... Perdón, a la caja no, vamos a la torre de dados. Bueno, pues con 5 y más impactamos. Vale, pues tenemos por aquí. A ver. Impactos. Este por aquí, este por allá y este para el otro lado. Este no. Vale, con 5 más hemos dicho, ¿no? 5 más impactamos. Sí, 5 más impactamos. Y ahora tenemos por aquí. Puedo transformar, vale, después de repetir tirada. Y al final del paso es repetir tirada y ya está. Y pues repetir tirada, o sea, es que ya no queda más tu tía. Y aquí otro de al final del paso a repetir tirada. Vale, pues venga, pues vamos a repetir tirada de estos. Tengo para 6, así creo que tengo para 6. Tengo, mira, como hemos usado magias, podemos repetir tirada de 2 más, con lo cual tengo que repetir tirada de todo. Son 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 5, 6. Anda, pues me voy a quitar de uno. Me voy a quitar de este, ¿vale? Del verde. No me interesa el verde. Pues ya tenemos 3 y 3, 6. Vale. Pues venga. Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un 1. Vale. Este y este. Vale, y aquí me dice que transforme un 4 en un 5. La amenaza de este pollo era 5. Con lo cual este no es un impacto, pero le convierto yo en un impacto. Se convierte en un 5. Y tenemos aquí un 1. A ver qué podemos hacer con él. Vale. Al final del paso a repetir tirada, cambia un dado rojo o un dado azul, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, en un 8. Pues este le voy a cambiar a un 8. Y así no nos hace nada. Perfecto, pues vamos a la caja de daños. Vamos a empezar a asignar daños a este bicho. Bueno, desgaste no podemos, ¿vale? No nos lo permite. Pues vamos a coger primero los daños estos super chachi mega guachi. Que van 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 5, son 5 porque me he dejado por aquí uno. 3 y 2, 5. Perfecto. Desgaste no podemos poner por la habilidad del bicho. Pues vamos dados rojos que son 4 y 1, 5. Lo ponemos por aquí. Vale, pues 5 son 2,
3, 4, 3, 4 y 1, 5 que viene por aquí. Perfectísimo. Y ahora de dos verdes, 1, 2, 3 y 4, pues ponemos 1, 2, 3 y 4 dadetes. O sea, perdón, 4 escudetes. Pues venga, vamos a nuestro amigo Tauren. Nuestro amigo Tauren tiene por ahí un dadete rojo que viene por ahí. ¿Qué más? Onda de té rojo por el oso. No voy a usar magias, ¿vale? 3 dados azules por el arco. 3 dados rojos por la espada. 1, 2 y 3. 3 dados verdes de escudo por el montaraz. Otros 2 por el talento. Dame un momento que voy a encuadrar un poquito mejor. Vale, ahí lo veis mejor, ¿verdad? Por el talento, 2 dados verdes por aquí. Como no he usado esto, no puedo usar desgaste, con lo cual no puedo usar picadura ni nada. Al comienzo de repetir reserva de dados, pues transformo estos dos en un 7 y en un 8 directamente. 7 y 8, que lo voy a dejar, ya lo voy a dejar apartado para que no se me olvide. Y yo creo que ya está. Vale, pues venga, vamos a tirar dados. Pues tiramos los dadetes. Vale. A ver, impactos eran 5 más, ¿vale? Creo recordar que eran 5 más. Dame un segundo. Sí, eran 5 más. Vale, pues estos son impactos, impacto, impacto. Y estos ya no son impactos. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Algo que tengamos por aquí. A ver, a vista un 7 más rojo para. 7 más rojo para colocar un dadete rojo adicional. Vale, pues tenemos por aquí un dadete rojo adicional. Y un 7 más verde. Que 7 más verde para añadir un dado verde adicional. Perfecto. Vale, y ya está. Ahora, repetir tirada tenemos 3. Pues evidentemente 1, ¿vale? Lógicamente, porque si no, no lo comemos con patatas el tema. 2 y 3. Vale, con eso. Y estos se vienen a la caja de daño. Estos se van a la caja de daño y estos se descartan. Perfecto, pues venga, vamos a tirar dadetes por aquí. ¡Ey! Se me olvida una cosita. El 7 y el 8 que habíamos apartado, que tenían impacto. Se nos había pasado. Perfecto. Pues ¿qué tenemos por aquí? Todo impactos excepto el 2. ¿El 2 afecta en algo al bicho? Sí. El personaje recibe una ficha de aturdido por cada 1 o 2 de cualquier color. Vale, pues está aturdido. Bueno, pues a ver, el 2 lo voy a quitar. Se lo come con patatitas. El aturdimiento, dame un segundo. Vale, aquí tenemos la ficha de aturdimiento que se la damos al Tauren. Acordaros, la ficha de aturdimiento solo va a ser durante el combate contra este bicho. Contra el otro ya no, porque son diferentes, ¿vale? Son combates diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno está aturdido? Pues tienes que quitar, por cada ficha que tengas de aturdido, tienes que quitar 2 dadetes, ¿vale? En este caso, pues ya os digo, me da absolutamente igual que me dé la ficha de aturdido porque le vamos a matar. Pero bueno, venga, vamos a la caja de daños. Ya estamos por aquí y vamos a poner los azules primero, son 3. Pues venga, 1, 2 y 3. Por aquí lo ponemos, 1, 2 y 3. Desgaste no podemos poner, de todas formas no usamos la magia, con lo cual no tenemos desgaste. Tenemos 1, 2, 3 y 4 dadetes rojos. Vale, pues ponemos por aquí. 1, 2, 3, 4. Se nos acumula la parte de defensa. Y 4 dadetes verdes. Pues 4 escuditos que nos vienen al pelo. Lo ponemos por aquí. Vale, pues a ver, ¿qué vida tenía este? Tenía 9 de vida, ¿verdad? 9. Pues a ver, tenemos. Vamos a empezar. A ver, un momento que retire los dados. Los dejamos por ahí que no estorben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues casi le matamos. Bueno, ahora él nos pega. Nos pega con. Si lo vemos por aquí, ataque. Tiene 4 de ataque. A ver, momento que no se enfoca.
A ver, por aquí. 4 de ataque, ¿vale? No nos hace absolutamente nada, ¿vale? Podemos retirar las fichitas estas y ya le atacamos con el resto, que como estaba 1 de vida, pues ahora, pues la toma por culo. No me voy a calentar la cabeza. Pues ahora, la arañita que se va para su casita. Vámonos. Pues venga, continuamos por aquí. Bueno, pues ya hemos finalizado este turno. Acordaros que nos habíamos movido y ya la teníamos que pegar, con lo cual hemos hecho nuestras 2 acciones. Estamos en el final del turno. Pues no tengo nada para equipar. Entonces vamos al turno 32. Aquí lo tenemos. 32. ¿Qué es lo que toca? Cartita de mercader. Pues venga, cartita de mercader. Aquí tenemos asesina de Jamella. Espada, añade 3 dados rojos, 1 verde a tu reserva de dados al comienzo del paso de colocar fichas. Si es al menos el segundo asalto de combate, coloca una ficha de impacto en la caja de daño. Hostia, este está muy bien. Este está fenomenal. Es una espadita. Este está fenomenal. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos ahora a matar al necrófago ese de los cojones. A ver qué tal. Bueno, acordaros que no podemos repetir tiradas. De todas formas, no voy a usar energía en este turno. Así que nos apañamos con lo que tenemos. Que es con el arma mordedora esta. 2 dados verdes para el tótem. Vamos por aquí, 4 dados. 1, 2, 3, 4 dados para el quebrador este. Y un dado verde para el ropaje, un dado rojo para el talento, nada, y 2 dados azules por el golpe de tormenta. 2 daditos azules. Vale, pues venga, vamos a tirar. Nos vamos a tirar. Vale, perfecto. Tenemos por aquí. Acordaros que no tenemos esa posibilidad. A ver, os lo voy a volver a enseñar. Necrófago, necrófago es verde, así que ataque 3, salud 2 y amenaza 6, así que 6 o más son impactos. Pues estamos un poco chungos, De momento 3 impactos, 4 impactos, 5 impactos y algo más que me diga por aquí. Transforma, repetir tirada. Claro, como no puedo repetir tirada, no puedo transformar ni puedo hacer nada. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, pues ya está. No podemos hacer nada más. Estos se descartan. Y hay una cosa que se me olvidó. La fecha... que se va por ahí. La fecha aturdimiento se descartaría porque matamos al malo maloso de la arañita, ¿vale? Pues venga, vamos a tirar dados. Vamos a la caja de impacto. Bueno, pues en la cajita de impacto le metemos uno de desgaste por la propia habilidad de nuestra amiga la orca. A ver, tenemos por aquí un dadete rojo, un dadete verde, otro dadete rojo y un dadete azul, que es el que yo quería poner. Un impacto por el dadete azul. 2 impactos por los dadetes rojos y 2 impactos por los dadetes verdes. Que si mal no recuerdo, un I5, o sea, este de aquí, por ejemplo, me da igual. Este 6, por ejemplo, en vez de ser un escudo, va a ser un impacto directamente, ¿vale? Así que me lo quito y ya está. Pues bueno, pues ya tenemos esto. Vamos ahora con nuestro colega el Tauren. Joder, cómo se nota cuando no es repetir tiradas, Pues con nuestro colega Tauren venimos, hacemos rojo por aquí. Rojo por nuestro colega el oso. No voy a usar magias, ¿vale? 3 por el arco. 2 por el talento, ya que estoy ahí, pues ya pongo 2 por el talento. 3 dados rojos por la espada mortal. Y 3 dadetes verdes por los ropajes estos de Montaraz. Y ya está, ya no puedo hacer nada más. ¿Vale? Pues venga, vamos a tirar. Pues venga, estamos por aquí. Se me ha caído por ahí un dadete. Vale, acordaos que los 6 son impactos, si mal no recuerdo, eran 6, ¿verdad? Sí, son 6. Vale, pues a ver, tenemos por aquí pues una mierda, colega, solamente 2 impactos. Este 8, este otro 8
un 2. Este creo que era un 3. Y este de aquí. Y ya está. Y no tenemos más. Solo tenemos 3 impactos. Bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí. Al comienzo de paso a repetir tirada. ¡Ay! Esperad un momento. Os voy a poner estos dos. Al paso de repetir tirada 7, podemos convertir esto en un 8 y otro en un 7. Pues ya está, esto irá dos impactos seguros. Joder, se me ha ido la pinza. Bueno, pues ya lo pongo. A tomar viento. Y ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Al paso de repetir tirada. No tenemos paso de repetir tirada. Ni al final el paso de reserva de dados. Vale. Estamos en reserva de dados. No tenemos ningún 7 o más. Ah, sí, tenemos un 7. Tenemos por aquí un 7. Entonces puedo tirar un dado adicional. Porque pone eso. Esperad que os lo muestro. Que lo pone. Por aquí, al final del paso de reserva de dados, ¿vale? Como estamos al final de la reserva de dados, hemos avistado un 7, pues tenemos aquí un dado rojo adicional para tirar. Vale. Y tenemos aquí lo mismo, avista un 7 verde, que tenemos por aquí, para al final del paso de reserva de dados, para otro verde adicional. Pues ya tenemos estos. Vale, pues estos de aquí los retiramos. Estos se van. Estos me lo quedo por aquí. Se quedan por aquí. Y vamos a lanzar estos dadetes. Vale, nada, caca de la vaca. No nos valen para nada. Muy bien, pues vamos a la cajita de impactos. Pues ya estando aquí en la cajita de impacto, pues ya sabemos, son 3 azules, pues 3 daños. 1, 2 y 3, perfecto. Y un dado rojo y un dado verde, que sería pues estos de aquí. ¿Vale? Pues nada, fase de combate. Vamos a quitar los dados. En la fase de combate el tío pega 2, si mal no recuerdo. El tío salud 3. Ataque 3, perdón. Ataque 3, salud 2. Vale. Bueno, pues tiene salud 2, con lo cual 1 y 2, el tío muere. Así que este se va a su puñetera casa. Y con esto hemos terminado. Vamos a coger las recompensas. Pues ¿qué tenemos de recompensa? Tenemos, mira, 3 de oro para nuestro amigo Tauren, que lo vamos a poner por aquí. Vamos a dejar la carta por ahí. Y 3 de oro que le vamos a dar a nuestra amiga la orca. Buah. Pues tenemos 3 de experiencia otra vez, ¿vale? Acordaros que es de nivel 1, son 4 de nivel nuestro, menos 1 del nivel de la carta, 3 de experiencia, ¿vale? 3 de experiencia que tengo que dividirlo entre 2 porque hemos ido 2. Pues entonces 1 y 2, nuestra amiga orca llega a nivel 5 y 1 del Tauren. Así que el Tauren no llega a nivel 5. Bueno, pues vamos a coger 2 cartitas de estas. En este caso sí puedo coger 2 cartas, pues 1 y 2. Y directamente las voy a descartar, ¿vale? Varita de nivel 1 que no valen para nada. Pues las voy a descartar porque no valen para nada. No las quiero ni ver. Y una vez hecho esto, pues vamos a subir de nivel, vamos a coger talentos y toda la pesca. Venga, vamos a ello. Pues lo primero que vamos a hacer, subir aquí. 9 de vida. Bueno, pues tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9 de vida. Vale, pues aquí tenemos también 11 de energía. 3 y 2, 5. Pues mira, 6, 8, 9, 10 y 11. Vamos a coger... Sí, vamos a coger de 3 en 3. Pues aquí tenemos 3 más. 11 de energía. Pues vamos ahora a seleccionar un talento que nos queda. Pues el talento que voy a escoger es Furia Elemental. Durante el paso de colocar fichas, coloca una ficha de impacto en la caja de daño por cada 2 ochos que avistes. Por cada 2 ochos. Bueno, había leído mal, creía que era por cada 8. Pero bueno, cada 2 ochos que veas de cualquier color que aviste, pues colocamos un impacto en la cajita de daño a distancia. Perfecto, pues ahí tenemos ya nuestra amiga orca en el máximo nivel. Pues yo creo que hemos terminado el turno 32, porque ya no voy a hacer absolutamente nada. Porque hemos atacado al verde. Ah, no, nos podemos mover. Vale.
Vamos a terminar entonces el turno 32. El turno terminamos moviéndonos aquí, a esta región. Y ya está, ya hemos finalizado el turno 32. Pues vamos ahora al turno 33. Hay una cosa que no he hecho, que se me ha olvidado. Esta carta la eliminamos. Perdonadme, que tengo que coger una carta de misión. Cartita de misión. Vale. Se me ha ido la pelota. Pues cogemos esa cartita de misión y ponemos aquí al servicio de demonios. O sea que tenemos que coger un demonio que está pues en Yita Alor, que eso está por aquí en zona blanca, no lo veis, ¿vale? Pero queda por aquí. Dame un segundo que lo voy a colocar. Aquí tenemos al demonio. Queda por aquí al sur. Y ya vemos que da 18 de oro, 7 de experiencia, 2 de cuadraditos, otros 2 de cuadradito y uno redondelito y todo lo que queréis. Muy bien, de nivel 5, ¿vale? Pues apañado, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Y como ya he dicho, estamos en el turno 33, ahora sí. No hay nada, no hay evento, no hay carta para mercader. Y nos habíamos movido finalizando el turno 32. Y ahora con el turno 33 lo que vamos a hacer va a ser ya enfrentarnos a Nefarian. Pues voy a retirar todo. Y voy a recoger toda esta pañaete y vamos a por Nefarian, a ver qué pasa con él. Bueno, esperar, que me he metido aquí donde el jefe que si os acordáis de la carta esta de una venganza espectral. Bueno, esta me la pasa por el forro, con lo cual no me voy a enfrentar a ello. Y lo que voy a hacer es venirme aquí y voy a combatir. Primero hay que combatir contra este y después contra Nefarian, ¿vale? Y vamos a ello, venga, ya he apañado yo aquí las cositas, vamos a luchar contra el espectro creo que es un espectro, se llaman espectros, sí. Al final de cada paso de repetir tirada, el personaje gana una maldición por cada resultado de 1, amenaza 7, ataque 6 y salud 8, vale, pues venga, vamos a por ello. Pues a ver, tenemos por aquí, dadete rojo, por aquí. 2 dadetes verdes por el tótem. Ya sabemos cómo va esto, ¿vale? No voy a usar magias. 4 dados por la maza. 2 dados verdes por este. Un dado rojo por la mordedora. Por el talento. Y otros 2 dados azules que viene por aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a la torre de dados. Pues tenemos por aquí los dadetes. Hemos dicho que tenemos impacto con 7 o más. Vale. Pues con 7 o más. Por aquí. Por aquí. Este va. Este también va. Este no. Este tampoco. Este sí. Este no 7. Vale, estos tienen impacto. Vale, pues ahora, ¿qué más había? Pues ahora dice que transforma un 4. Esperar, no, tengo que... A ver, me voy a hacer un lío. Al final del paso de repetir tirada. Al final del paso de repetir tiradas. No, de tu reserva de dados. Vale, pero como no he usado magia, no puedo utilizarlo. Vale. Es al final el paso de repetir tirada y puedo avistar un 5 o más al final del paso de repetir tirada. Y ahora coloco una ficha de impacto. Bueno, esto ya vendrá después. Vale, pues hacemos esto. Esto lo dejamos por aquí. ¿Cuánta vida tiene este? Yo creo que tenía 9 de vida, ¿verdad? Tiene 8 de vida, vale. Venga, pues ahí tenemos. A ver, tenemos por aquí. Cambia un dado rojo. A ver, primero, este es un impacto, ¿vale? Y ahora me pone aquí. Al final el paso de repetir tirada. Un dado rojo o azul. Lo cambiamos por un 8. Pues este le vamos a cambiar. Venga, el rojo mismo. Le cambiamos por un 8. Mejor que el azul. Vale. Y ahora avistamos un dado verde. Un dadito verde.
¿vale? Para colocar después un impacto en la caja de defensa. Puedes repetir un dado, retirar un dado verde con un 5 más para colocar una ficha. Vale. Ahora me dice que durante el paso de colocar fichas, coloca una ficha de impacto de la caja de daño por cada dos 8 que avistes, ¿vale? Este es el talento que habíamos cogido antes. Pues venga, vamos a hacer eso. Pues venga, vamos a la cajita de impactos. Pues estando ya en la cajita de impactos, cogemos uno verdecito, otro verdecito y le ponemos por aquí 2 escuditos. Uno de desgaste, que no se me olvide. Y ahora ya son todos rojos. 1, veamos. 2, 4, 6. Venga, pues 6 rojos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 rojetes que vienen por aquí. Y ahora tenemos la habilidad de... coloca una ficha de impacto en la caja de daño por cada 2 8. Pues tenemos... ¿Cuántos 8 tenemos? 1, 2, 3 y 4. Pues entonces 2 de impacto que vienen aquí de manera gratuita. Perfecto, perfecto. Pues vamos ahora con nuestro amigo Tauren. Nuestro amigo Tauren tiene por aquí un dadete rojo. Sigo sin utilizar magias. Otro dadete rojo por el oso. Vamos a poner la torre de dados por otro lado. 3 dadetes verdes por aquí por el montaraz. Por este son 3 dados de la espada. 3 dados azules por... 3 dados azules por el arco este. 2 dados verdes por el talento. Y al comienzo de la reserva de dados... Vamos a convertir este en un 7 y un 8, así que son impactos. 7 y 8, ya los retiro porque ya los dejo ahí apañados. Y venga, vamos a tirarlos, a ver qué nos sale. Bueno, pues venga, vamos a lanzar por aquí. Vale, perfecto. Los impactos eran de cuánto, ya no me acuerdo, ya se me ha ido la pelota, de 7 o más. Pues tenemos solo 2 impactos. Vale, pues repetir tirada, voy a repetir este, acordaros que un 1 implica pues que me como una maldición, ¿vale? A ver, vamos primero a ver qué puedo hacer antes de hacer nada más. Al final del paso de reserva de dados, vale, eso ya está hecho. Pues no, pues no puedo hacer nada más. Pues de desgaste, de repetir tiradas solo tengo 1, 2, 3, 5, vale. Pues entonces vamos a ello. Pues, no, me pone aquí que al paso de reserva de dados ha visto un 7. Un 7 para añadir un dado rojo adicional. Vale, pues tenemos aquí este 8. Ay, que está fuera de cámara, perdonad. Este 8, así que un dado adicional rojo. Y ha visto un 7 o más para lanzar uno verde. Pues ahí tenemos uno verde. Que eso nos lo da nuestro... lo diré, nuestro casco. Vale, pues tenemos esos dos y ahora tenemos para, había dicho, 2, 3 y 4. No, 2, perdonad. Tenemos 1, 2, sí, 4. No tenemos 5 porque no he usado picadura ni he usado magias, con lo cual 1, 2, 3, 4. Perfecto, 4. 4, 5. 5 con el arco, que no había visto el arco. 5, vale. Pues venga, 5. Pues vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Me interesan estos. Estos se van a tomar por culo. Y estos los voy a dejar en la caja de impacto. Y estos vamos a tirarlos. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Hostias, 2 unos. Vale, pues a ver. Primero, este es un impacto. Y este es otro. Y este es otro. Y ya no tengo más. Y ahora, a ver qué tenemos por aquí. Al final de pasar, tirar reserva, y reserva, pero nada más. Joder, pues nada, nos comemos la maldición. Vamos a ver. Bueno, pues hemos ganado 2 fichitas de maldición que las tenemos por aquí. Vale, esto no lo hemos visto. ¿Qué hace la maldición? La maldición lo que hace es que por cada ficha de maldición que haya recibido el bicho, ¿vale? Pues debe de retirar un dado a reserva de dados del color de su elección antes de lanzar
su reserva de dados y también recibe repetir tirada -1 y desgaste -1. ¿Cómo nos lo quitamos? Bueno, pues tenemos que hacer una acción de pueblo, así que para poder quitárnoslo, si no, no hay tutía. Tenemos que descansar en el pueblo. Entonces no me voy a enfrentar en Nefarian, me he enfrentado a este tío y ahora haremos una acción de viaje y nos iremos al pueblo que está en Bril, a tomar por culo, y después ya volveremos y nos enfrentaremos a Nefarian. Bueno, mientras tanto, vamos a matar a este bicho, venga. Pues cogemos los dadetes, dos rojos y estos de aquí. Este es un 7, perdonad que se me ha movido. Bueno, pues tenemos por aquí dos azules. Este que viene por aquí, ¿vale? Ahora 3 dados rojos que son de impacto normales. 1, 2 y 3. Y ahora 2 escuditos que vienen por allá. Muy bien. Pues ya con esto atacamos. Pues venga, atacamos nosotros. Ay, a ver. Atacamos nosotros primero con los azules, que son 4. Le quedan 5 vidas. Él nos ataca. ¿Nos ataca con cuánto nos ataca este tío? Nos ataca con 6. Vale, lo veis por aquí. 6 y tiene 8 de salud. 6. Pues 6 no nos hace nada. Ahora le atacamos nosotros. Evidentemente muere. Ya no hace falta que cuente más porque tiene 9 de vida. 1 de desgaste. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14 de daño que le he hecho en un momento. Y se va a tomar por culo. Vale, pues venga, vamos a ello. Bueno, como este tío no es de misión, pues se nos muere y ya no hace nada más. Y ya nos quedaría, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que hemos hecho, nos hemos movido 1, 2 y nos hemos tenido que enfrentar. Vale, tenemos que hacer otro turno más. Venga, vamos a ello y yo creo que ya es el último antes de enfrentarnos a Nefarian. Pues estamos ya aquí, turno 34, cogemos cartita de evento. Ay, vamos a coger, a ver, Zeppelin Goblin. Comenzando por personaje con menos experiencia, decide cualquier empate de forma aleatoria. Cada personaje puede moverse hasta una región que contenga una de las rutas de vuelo de su facción y esté libre de personajes enemigos. Vale, estoy bien donde estamos, así que no hay ningún problema. Voy a quitar esto que se lo voy a dar al Tauren. Nefarian no se mueve, tengo que coger otra cartita adicional, ¿vale? Que lo pone ahí y... otra vez. Zeppelin Goblin. Vale, pues nada. Pues como no se toca la misma, se descarta y no pasa absolutamente nada. Pues ya estando en este turno, lo que vamos a hacer va a ser movernos hacia un poblado. Pues vamos a hacer el plan de vuelo este. Y nos venimos a Abril. ¿Vale? Podemos hacerlo porque no he decidido enfrentarme a él todavía. Que nos hemos tenido que enfrentar al bicho azul, que es obligatorio sí o sí, pero al monstruo maloso no tenemos por qué hacerlo, hasta que nosotros decidamos. Pues venimos aquí, lo que voy a hacer es en nuestro primer turno, o sea, nuestra primera acción. Con nuestra segunda acción voy a descansar, así que me quito las dos piececitas estas de mierda, que nos iban a dar mucho por saco. Y vamos a un turno nuevo. Fíjate que yo creía que íbamos a terminar ese turno y no. Venga, pues nos queda otro turnito más. Vamos a ello. Venga, turno 35. Cogemos cartita. Ya nos quedan poquitas cartas de estas, ¿eh? Arco de Gorwood. Añade 4. Hostia, esto está de puta madre también. Este arco. Y repetir tirada +1. Mientras esté equipado, tu capacidad de energía aumenta en 2. Joder, este arco es la pera. Ese arco está muy, muy chulo. Vale. Pues venga, vamos a hacer nuestra primera acción, que va a ser viajar otra vez. Y para adelante. O sea, yo no me he metido a comprar ni nada. He hecho la acción de pueblo y ni he comprado porque no estoy interesado. No quiero nada más. Lo único que quiero ya es atacar al maloso, a ver qué tal sale. Ya tengo muchos dados de reserva y toda la pesca. Yo creo que no tendríamos que tener problemas para matarlo. Vamos a ello. Pues nuestros personajes están aquí. Lo que van a hacer va a ser volar hasta aquí. Y ahora sí que sí. Esa ha sido nuestra primera... en este turno, nuestra primera acción. Y con nuestra segunda acción, venga, ahora sí que sí, nos vamos a enfrentar a Nefarian. Ahora sí que nos enfrentamos a este bicho. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... el valor de desgaste de cada personaje se divide a la mitad redondeando hacia arriba. Bueno, pues de desgaste solo tenemos uno. Así que... y el otro, si usa una magia, 1.
redondeando hacia arriba, pues se queda en 1, ¿vale? No tenemos más. Ahora, durante el paso de colocar fichas, el personaje activo solo puede colocar un número de fichas de impacto en las cajas de defensa o de daño igual a la cantidad de 8 que haya obtenido. Esto es un putadón. Estos dados no se consideran avistados. Vale, el resto de fichas de impacto se deben colocar en su caja de desgaste. Vale, pues venga, vamos a ello. Vamos a intentar atizarlo. Venga, con nuestra amiga la orca, vamos a intentar darle con todo lo que podamos, ¿vale? Uno desgaste, ¿vale? Que así le vamos a poder dar. Un dadete rojo que viene por aquí. 2 dadetes verdes que van por el otro lado. 2 dadetes verdes por aquí. Ahora sí que va a utilizar magias, evidentemente, ¿vale? Vamos a usar uno de energía. Y vamos a colocar aquí un dado azul. Vamos a usar 4 dados rojos de la maza. 4 dados... Vale, vamos a usar 3 de energía, que me los quito ya. Para poner 3 azules, o sea, 2 azules y 2 verdes. Y aquí vamos a colocar un dadete verde. Perfecto. Vale. Ahora tenemos por el talento un dado rojo. Al final le paso a repetir tirada nada. 2 dados azules por aquí. 2 dados azules y este es para avistar. Vale, pues venga, vamos a ello. Pues tenemos aquí nuestra torre de dados. A ver, vamos a ver si puedo coger todos los dadetes, que son unos pocos. Y me caben en la zarpa. Vamos a ver, venga, va. Bueno, pues a ver, tenemos por aquí. Este era un 4, creo, que lo había movido. Y este es un 7. Vale. Tiene amenaza 7, así que de momento vamos a dejar como impacto 7, ¿vale? Aunque después me dice aquí que el personaje activo solo puede colocar un número de fichas de impacto en las cajas de defensa o daño. Igual a la cantidad de 8 rojo-azul que haya obtenido. Entonces, la amenaza 7 y los impactos 8. Estos dados no se consideran avistados. El resto de fichas, vale, pues 8. ¿Tenemos algún 8? No tenemos ningún 8. ¿Vale? Como no tenemos ningún 8, lo que sí podemos hacer es empezar a repetir tiradas. Hostias, pues no tengo ningún 8, tío. Igual a la cantidad... Ah, vale, pero sí me vale para los verdes. Los verdes sí me vale. Pero para estos no. Vale, pues tengo aquí 2 verdes. Que sí me van a valer. Vale, pues... A ver... Me dice, repetir, primero vamos a repetir tiradas, ¿vale? Repetir tiradas, ¿cuántas tengo? Tengo 2, 4, 5, 6, 7. 7 dados de repetir tiradas. Pues... 1... No, es que no sé qué hacer. No, me voy a esto. 1, 2, 3, 4, 5... 6 y 7. El resto, nada de nada. El resto, nada de nada. Vale. Pues venga, vamos a repetir tiradas. Perfecto, ni un solo impacto. Entonces, ahora me dice que avistemos 8 y tal. No tenemos ni 8 ni nada. Ahora me dice que puedo cambiar un dado rojo por un 8. Pues este mismo va a ser un 8. Un dado rojo o azul. Un 8. Vale. Y al final le paso a repetir tirada. Transformo un 4 en un 5 que no me vale para nada. Y ya está. Puedo retirar un 5 más. Para colocarlo... Bueno, pues mira. Un 5 más. Al final de repetir tirada, pues voy a colocar este, que son 5 más, ¿vale? Para una ficha de impacto en la caja de defensa. Vale, pues una ficha de impacto en la caja de defensa. Bueno, pues la cojo ya por aquí, lo pongo ya en la defensa y ya está. Es que no puedo hacer nada. Hostia, este va a costar, Este va a costar. Venga, vamos a la caja de impacto. Pues a ver, tenemos 2 dadetes verdes que vienen por aquí, con lo cual son impactos por aquí. Y vamos a uno de desgaste, que es lo que tiene. Y después un dadete rojo.
Y ya está. O sea, no tengo más, tío. No tengo más. Pues venga, vamos con nuestro amigo Tauren. Venga, nuestro amigo Tauren. Un dado rojo por aquí, otro por allá. Vamos a usar magia, ¿vale? Evidentemente. Un dado azul que se transforma en 8. Vale, pues cogemos este. Se transforma en un 8. Directamente, ¿no? En la reserva de dados. Vale, pues uno de aquí se transforma en un 8. Bueno, pues a ver, ahora 3 dados rojos que vienen por este lado. Este de aquí, uno de energía menos. Y añado un dadete azul. 3 dados verdes. A ver, 3 dadetes verdes que vienen por aquí. Perfecto. 2 dados verdes por el talento. Cuando utilices picadura de escorpión puedes añadir un dado azul adicional. Perfecto. Y aquí al comienzo de lanzar dados, pues eso, al comienzo de lanzar dados de reserva de dados, convierte... ahí se me olvida poner, perdonar, Convierto esto en un 7, uno de aquí en un 7 y otro en un 8. Vale, pues ya tengo 2 impactos asegurados. Y ya está. Vale, pues venga, vamos a tirar dados. Estos 2 me los quedo. El resto lo voy a tirar todo. Los voy a tirar todos. Incluso este, que lo he convertido en un 7, pero no me vale para nada. Pues venga, vamos a la torre de dados, a ver qué tal. Como he usado la picadura de serpiente, podemos añadir uno de desgaste. ¿Vale? Como es la mitad, pues eso. Pues se queda en uno. Vale. Pues ¿qué tenemos por aquí? Naranja de la China. No tenemos absolutamente nada, ni un solo impacto. Miento, este sí. El verde sí. Pero el resto, nada de nada. Joder, qué malas tiradas, coño. Pues venga, tengo aquí repetir tirada para 4. 4, a ver, 1, 2, 4, 5 y 5. Y ya está. Tengo para 5, pues 2, 3, 4 y 5. Y ya está, y no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Y como no pueden ser avistados ni nada, pues nada de nada. Vale, pues venga, vamos a hacer. Venga, un 8 nada más. Un impacto. Joder. Vale, pues ya está. Pues venga, vamos a la caja de daños. Pues venga, uno de desgaste que se come. Asegurado. Uno rojo que viene por aquí. También asegurado. Uno verde que viene por el otro lado. Asegurado también. Y ahora 2 dadetes azules que vienen por ahí. Que también le hacemos algo de pupa. Muy bien. Pues ahora viene Paco con las rebajas. Empezamos atacando nosotros, ¿vale? Tiene 26 de salud. 26. Vamos a quitar los dados que estorban. 26 menos 2, 24. Bueno, y ahora nos pega él con 12. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nos hace 3 pupas a cada uno de nosotros. Pues a ver, voy a quitar 3 de daño al Tauren. 1, 2 y 3. 3 de daño del Tauren fuera. Y ahora de la orca 3 más. 3 que se quita también. Vale. Y 26 de salud. Vale, pues a ver. 26, le quedan 24. Y ahora le atacamos nosotros. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Vale, pues 17 de vida. Y este pues le quitamos. Venga, pues continuamos con nuestra pelea con él. Vamos a ello. Ya sabemos cómo va esto. Tenemos por aquí un dadete rojo. 2 verdes. Por aquí vamos a gastar uno de energía. Vale. Para utilizar el escudo de... No, el escudo de rayos no, perdón. Para utilizar el rayo relampagueante este. Que viene por aquí. 3 dados rojos, 2 y 3 dados rojos por la maza. A ver, ¿qué más? Vamos a utilizar también este, que son 2 dados azules y 2 dados verdes.
Vamos a gastar los 3 de energía. ¿Dónde tenemos energía? 3 de energía. Vale, pues que viene por ahí. Y ahora cogemos un dadete verde para esto de aquí. Bueno, pues ahora en los talentos, 2 dados azules por allí. Un dado rojo de ese talento. Y ya estaría. Vale, pues venga, vamos a la torre de dados y a ver qué pasa. Pues cogemos. Vale, bueno, veo algunos impactos, menos mal. Veo algunos impactos. Pues a ver, vamos a ir apartando. Este es un impacto, este no, este son 2. Este es un impacto también. Este es un impacto también. Este es un impacto también. Y este es otro impacto también. Vale, y estos no son impactos. Todo esto se va a... Este sí es un impacto, son 7 o más. ¿Vale? Los verdes sí son impactos, los 7. A ver, y nos dice por aquí. Cambia... Vale, al repetir tirada, ¿vale? Pues ya está, o sea, no puedo hacer nada más. Por mucho que me diga vista, no sé qué, no sé cuánto, no puedo hacer más. Pues venga, vamos a tirar los que nos quedan. ¿Cuántos puedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ¿cuántos tengo aquí? Aquí tengo un montón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, va. Estos. Pues a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí lo que nos dice es que aviste un 5 más. Vale, pero esto es para la reserva de dados. Vale, pues este de aquí lo voy a retirar. Porque así me pongo uno en la caja de defensa de impacto. Y vamos a final del paso a repetir tirada. Cambio un 8. O sea, cambia uno de estos por un impacto. Evidentemente voy a coger uno de estos y va a ser un 8. Y ya no puedo hacer nada más. Porque el otro es transformo un 4 en un 5. Pero aquí me da absolutamente igual. Vale, pues vamos a la caja de daños. Bueno, este daño que he puesto aquí adicional es por el dado que he quitado verde. Vale. Y aquí tenemos este, 2 verdes que vienen por aquí. Y ahora 2 dadetes que vienen azules por el otro lado. Ahora uno de desgaste que viene por aquí. Y 2 impactos que vienen por allá. 2 impactos en la caja de defensa. Pues esto ya estaría listo. Venga, vamos con nuestro amigo Tauren. Pues con nuestro amigo Tauren, a ver, venimos por aquí, su daño por habilidad, este por el oso, utilizamos energía. De hecho, ¿cuántos tengo de energía? Pues me voy a utilizar este y este, ¿vale? Voy a cambiarlo, voy a coger uno de energía para dejarlo ya en la reserva. Transformar, este lo voy a dejar ya transformado en un 8. Este voy a transformar otro en un 8 y después uno que va a ser un 7 por nuestro talento, ¿vale? Lo voy a dejar ya aquí apañado. Bueno, pues a ver, cogemos por aquí 1, 2 y 3 de la mierda esta, de la espada. Ahora uno azul que viene por aquí. 3 dadetes verdes, que ya lo he pagado antes, ¿vale? Por eso había cogido y había cambiado ese 3 por 1, que era lo que me sobraba. Pues a ver, dadete azul, venga, dadetes verdes por aquí, 2 dadetes verdes por el talento, un dadete azul por haber utilizado la picadura de serpiente y este que ya lo hemos usado, que es para convertir un 7 y un 8 en dados azules. Vale, pues ya lo tenemos. Pues estos dos son impactos seguros y vamos a ver el resto. Y venga, vamos a ello. ¡Buah! Uy, este se queda ahí medio borrachuzo. A ver, este lo voy a volver a tirar, ¿vale? Un 8. Vale, pues a ver, tenemos solo un impacto. El 8 este, nada más. ¿Algún 7? No, no tenemos nada. Vale, perfecto. Pues puta madre. Pues a ver, ¿cuánto tengo para repetir tiradas? Tengo 2, 3, 4 y 4. Ya está. Y puedo añadir uno de desgaste. A ver, 1, 2, 3... No, tengo 5. Tengo para repetir 5, perdona. Pues voy a 1, 2, 3,
4 y este 5, por ejemplo. Y estos de aquí me los quito. Como no puedo avistar, me da absolutamente igual. Venga, pues solo tenemos un impacto más. Perfecto. Pues venga, pues vamos a la cajita de daños. Pues estando aquí en la cajita de daños, como vemos, tenemos 3 impactos azules. 1, 2 y 3. Más 1 de desgaste que nos daba. Acordaros que se reducía la inmunidad tirando al alza, con lo cual se queda en 1. Y el dado rojo que viene por aquí. Bueno, pues vamos a hacer pupas. Primero le hacemos pues 5 daños. Pues 3 y 2, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, está a 12 de vida. Vale, ahora él nos pega. Nos pega y nos hace 12. Pues 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Pues otros 3 de daño que nos comemos en cada uno de nuestros personajes. Esto ya lo voy a dejar aquí. 3 de daño. Bueno, pues 1, 2 y 3. Nuestro amigo Tauren está a 3 de vida, ¿vale? A 3, no, está a 2, 4, a 4 de vida. Y nuestra amiga Orca, que no descansé con ella ni nada, o sea, se me olvidó recuperar de vida, está a 3. Este va a ser su último turno. Nuestra amiga Orca, su último turno. Bueno, pues ahora, como llevo vida, desgaste y defensa, se come 6 más. Pues ya he perdido la cuenta. A ver, 2, 4 y 6. Pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pues está 6 de vida. Si en este último turno nos da de puta madre, pues le finiquitamos. Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues en este turno no voy a poder utilizar el escudo... Bueno, el escudo de rayos no, perdón. Rayo relampagueante. No voy a poder usarlo, ¿vale? Porque no tengo energía suficiente, solamente tengo 3 de energía. Bueno, pues a ver, un dadete rojo por aquí, 2 dadetes verdes por allá, 4 dados, 2, 3, 4 dados del quebrantador o quebrador 3 de energía que me va a gastar ya, para colocarme 2 azules y 2 verdes, un dado azul por el ropaje. A ver, dame un momento. Vale, estaba fuera la cámara y no podíais ver los talentos. Dado rojo por el talento. Esto es a fin de paso de repetir tirada. Vale. 2 dados azules que vienen por aquí. Perfecto. Y ya estaríamos. Pues venga, vamos a la torre de dados. Pues venga, vamos a ello. Vale. Bueno, ven algunos impactos, sí. A ver. Tenemos este impacto y este también y este también. A ver, los verdes los voy a dejar por aquí. Estos son impactos, vale. Pues ya está. Como no puedo avistar, pues nada. Venga, vamos a repetir tiradas. Pues vamos a repetir los rojos. Pues vamos a repetir 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Son, a ver, 1, 2, 3... 4, 5, pues 5, pues 4 y 5. 6, 7, puedo repetir hasta 7. Vamos a repetir estos dos también. Venga, esto lo retiro. Y... Vale, pues... Joder. Esto es una putada, ¿eh? Esto es un putadón. Esto es un verdadero putadón. Solamente... No me puedo creer, 2 impactos nomás, tío. Para 6 puntos de vida asquerosos que le quedan, colega. Venga, vamos a ello. Pues venga, primero, uno de desgaste que viene por aquí. Uno verde que viene por allá. Y uno azul que va por el otro lado. ¿Vale? Pues ya está, venga, vamos con nuestro amigo Tauren. A ver si tenemos más suerte, colega. Es que esto es la pena. Espera. Aquí tengo que... coloca una ficha de impacto en la caja de daño por cada 2 8 que avistes. Vale, pero avistar... a ver, aquí me dice que el personaje activo solo puede colocar un número de fechas de impacto en las cajas de daño de defensa igual a su cantidad de 8 que haya obtenido el resto, patatín patatán, del impacto de colocar.
El valor de desgaste de la caja de personaje, vale. Cuando Nefarian alcanza la partida, acaba de inmediato la facción más fuerte, patatín patatán. Personaje activo solo puede colocar un número de fichas de impacto en las cajas de daño y defensa igual a la cantidad que haya obtenido. Ahí va, pues no me dice nada de que no pueda avistar. Pues entonces se me ha ido a mí la pelota. Porque sí puedo avistar dados. Bueno, pues entonces ahora la cosa cambia bastante. ¿Qué puedo hacer para avistar? A ver, transformar, nada. Ha visto un 5 o más. Lo voy a convertir en un impacto. ¿Y qué más voy a hacer? Avistar. Bueno, ya no puedo hacerlo. Porque ya no tengo 8. Ya no puedo poner un impacto ahí, pero bueno, no pasa nada. Y, a ver, al final de paso a repetir tirada, puedo cambiar un dado rojo o azul, que voy a coger un dado rojo. 5, lo voy a cambiar en un 8, con lo cual va a ser otro impacto aquí. Y ahora ya sí que ya no tengo nada más. Ahora ya sí que se acabó. Vale, pues venga, vamos con nuestro amigo el Tauren. Nuestro amigo Tauren, pues ya sabemos que venimos por aquí, un dadete rojo, otro dadete rojo, vamos a pagar por aquí energía, ¿vale? Vamos a pagar, me va a devolver 1, me devuelve 1 de energía porque voy a pagar por este también. Un dadete azul por ahí, ¿no? Que pone que transforma, vale, pues transformamos un 8 directamente, un dado de estos a 8, otro 8 que viene por aquí y un 7 que viene por el otro lado. ¿Vale? Por nuestro talento, acordaros, nuestro talento que nos hace eso. Vale, pues esto ya está. 3 dados rojos. Anda que manda huevo yo también, Joder, me lo estaba complicando yo mucho. Ya decía yo, digo, joder, no puede ser que esto va a ser imposible. Fíjate, no dice nada de avistar. Me permite avistar dados y toda la pesca. Yo no sé de dónde sacar lo de avistar. Tal vez porque el espectro no me lo permitía. El espectro no, el necrófago. Y me he quedado con la copla. Y yo creo que va por ahí los tiros. Bueno. Venga, pues 3 y otros 3 por aquí. Y ahora 2 que viene por aquí. Añadimos uno más adicional azul. Y paso, en lugar de lanzar los dados. Vale, pues ya está. Pues venga, vamos a la torre de dados. Pues vamos a lanzar y se me ha ido 1. Vale, pues venga. Pues este es un impacto, este es otro impacto. A ver, este 8 es un impacto. Esperad, un momento. He cogido 2 dados que eran impactos asegurados. Vale, pues estos 2 eran asegurados. Y era un 7 que tenía que tirar. Bueno, vale. Como puedo repetir tiradas, me da igual. Bueno, pues el resto ya no son nada. No tengo nada más. Pues estos son impactos. Lo voy a retirar por aquí. Esto se va fuera. Y, perdonad que me movido la cámara. Y ahora lo que voy a hacer va a ser repetir tiradas. Pues vamos a repetir tiradas que tengo. A ver, primero antes de nada. Avista 7 o más para lanzar un dado adicional. 7 más rojo. Nada, no tengo. 7 más verde. Para uno, vale, 7 más verde, tenemos por ahí 7 verde, con lo cual lanzo uno adicional. Vale. Y ya está. Muy bien, pues repetir tiradas tengo 5. 2, 3, 4 y 5. Y añado uno desgaste, que no se me olvide. Vale, pues 5. A ver, 1. A ver, perdón, este es el adicional. 3, 4 y 5. Vale. Pues estos se quitan. Y lanzamos estos. ¿Algún 8? Nada, naranja de la China. Vale, pues ya está, no podemos hacer nada más. Muy bien, pues vamos a la cajita de daños. Nuestra cajita de daños, añadimos uno de desgaste. Perfecto. Y ahora añadimos 2 dadetes verdes que vienen por aquí, que son de escudo. Perfecto. Y ahora 2 daditos azules, que son de daño. Perfecto. Vale, pues yo creo que ya estarían.
Yo creo que ya estamos. Muy bien, pues venga, vamos a pegar nosotros. Vamos a retirar los dados, vamos a pegar. Y apegamos 3 más. Vale, a ver. ¿Cuántas tenemos? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vale, 23, está a 3 de daño. Ahora él nos pega. Y paramos de 12, paramos 4, con lo cual nos pega 8. 8, 4 para cada uno. No me jodas. No me jodas. No me jeringues, no me jeringues. Pues, esperad, lo que voy a hacer. Que esto lo puedo usar en cualquier momento. Poción de salud. Recupero 1. Recupero 1 con el Tauren, ¿vale? Después de que pierdas salud, descarta esta carta para recuperar 1 de salud. Con lo cual, el Tauren se va a comer 4 y está a 4 de vida. Así que voy a usar esta. Voy a usar esta poción. Me quito los 4 de energía, o sea, de vida. Los 4 de vida. Me quedo a 1. Me quedo a 1. Vamos a ver nuestra amiga orca que tiene, porque está a 3 de vida. Le pega 1, así que esta muere, pero creo que tengo por aquí. Menos mal, tengo 1. Una poción. Pues la voy a usar y la dejamos a 1 de vida. ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, qué suerte de tener esa carta! Madre mía. Vale, y ahora le pegamos nosotros otra vez. Son 4 más. Y ya ha palmado. Pero vamos, asegurado. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. A tomar por culo a bicicleta. Nefarian ha palmado. Muy bien, pues aquí tenemos a nuestros amigos los héroes que han matado a Nefarian. Ha costado. Ha sido difícil, complicado y todo lo que... Madre mía. Qué difícil es Nefarian. Digo, ya he palmado la partida, pero no. Se nos ha dado bastante bien en este... porque tenía ahí las pociones y no a tomar por culo la bicicleta. Pero bueno, oye, ha estado interesante esta última partida, ha sido genial, me ha gustado muchísimo. Espero que lo hayáis disfrutado como yo, vamos, es que lo he disfrutado muchísimo. Se me ha hecho súper corto, la verdad. Y os tengo que dar las gracias por estar ahí detrás, como siempre, que nos estáis siguiendo. Sois la pera de estar ahí aguantándome y estar apoyando al canal, os lo agradezco en el alma. Y como espero que os haya gustado, vuelvo a decir, esta partida, espero que os guste el juego y así tengáis una idea de cómo funciona. Yo creo que hemos visto todas las mecánicas, pero todas, porque también nos ha tocado maldiciones, nos ha tocado de todo. Y nada, como siempre os decimos, que suscribiros al canal, porque así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y lo vuelvo a decir, agradeceros que estéis ahí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.